Bienvenidos a un podcast más de Medicable, un espacio para tu salud. Hoy platicaremos de infertilidad y preservación de la fertilidad. Para conocer más de este tema, está con nosotros el doctor Jorge Alberto Campos. Él es especialista en biología de la reproducción. Bienvenido, doctor. ¿Me ayudas presentándote? Hola, buenas tardes. Soy el doctor Jorge Alberto Campos Cañas. Soy ginecólogo, biólogo de la reproducción, egresado del Instituto Nacional de Perinatología. Mi práctica profesional a nivel privado la desempeño en la Torre de Especialidades San Angelín, Ácora del Valle, consultorio 756. Muchas gracias. Gracias, doctor Campos. Para iniciar, ¿nos puedes decir cuáles son las causas más comunes de infertilidad en hombres y mujeres? Algo importantísimo al hablar de infertilidad es justo dividir hombres y mujeres. Nosotros no tratamos mujeres, tratamos parejas. En cuanto a esto, las causas se distribuyen más o menos en partes iguales en ambos lados y hay un factor porcentual en el que ambas se ven asociadas. Si hablamos del punto de vista de la mujer en nuestra sociedad actual, es importante valorar edad, cuánto tiempo estamos dejando pasar antes de cumplir nuestro deseo reproductivo, porque eso siempre nos va a ir disminuyendo poco a poco las posibilidades. Estamos acostumbrados al día de hoy a pensar que podemos ser jóvenes mucho más tiempo y esto adquiere mucho sentido en muchas esferas de la vida, pero a nivel reproductivo el reloj no para. La edad ideal para tener un embarazo es alrededor de los 25 a 35 años. Después de los 35 años de edad se va a ver viendo poco a poco una disminución en la fertilidad, tanto por calidad como por cantidad de óvulos. Otros factores importantes asociados, fundamentalmente en países como el nuestro, que jugamos entre el primer y el tercer mundo, dependiendo de dónde estemos, son, por ejemplo, los factores tuboperitoneales, que las trompas se puedan haber tapado, fundamentalmente secundario a alguna infección. Desde el punto de vista del varón, no estamos tan acostumbrados, pero la edad también juega un papel muy relevante. Hablamos de que la edad puede disminuir la calidad espermática, las posibilidades de lograr un embarazo y también puede aumentar los riesgos de cuestiones a nivel alteraciones monosómicas, esto es una alteración, monogénicas, alteración de un solo gen en los espermatozoides, o también en cuanto a riesgos, fundamentalmente aborto. Otras cuestiones que influyen en ambos bandos es nuestro estilo de vida, obesidad, diabetes, hipertensión, problemas a nivel metabólico, exceso de peso, etcétera, etcétera. Todo eso nos va a generar alteraciones, alcoholismo, tabaquismo, que pueden redundar en una disminución de las posibilidades de lograr concebir. Y de acuerdo a lo que comentas sobre la edad, ¿cuál es el rango en los hombres? Los hombres tenemos un rango más amplio en realidad. Aquí la principal ventaja o desventaja, todas las mujeres nacen desde el día cero, con todos los ovulitos que van a ovular a lo largo de su vida y poco a poco se van, desgastando conforme va pasando este tiempo. Los hombres todos los días producimos millones de espermatozoides, entonces el rango es más amplio. Si bien sabemos que arriba de los 45 o 48 años ya empezamos a hablar de disminuciones en la calidad seminal y de aumento de riesgos. Doctor, ¿nos puedes decir qué pruebas se realizan para diagnosticar la infertilidad? Aquí, vuelvo a insistir en que hablamos de un tema de pareja, no de un individuo. Del lado de la mujer, pruebas bien importantes es ver cómo está la reserva ovárica, cantidad de ovulitos que tenemos, cómo están todas las hormonas relacionadas a la ovulación y que pueden también afectar en el embarazo o las posibilidades de lograrlo. El factor tuboperitoneal, ver que las trompas estén permeables y sean funcionales, el útero, ver que no tenga pólipos, miomas, adherencias, algo que me disminuya las posibilidades de lograr este embarazo y que a nivel del cérvix no haya alguna infección o, por ejemplo, pacientes que tienen previamente alguna cirugía a nivel del cuello del útero también pueden ver afectadas sus posibilidades. Del lado del varón, el varón la verdad es que en esto somos un poco más sencillos de estudiar. ¿Por qué? Porque el estudio único de abordaje para el varón inicial es la espermatobioscopía. Si tenemos una espermatobioscopía que esté dentro de parámetros normales, podemos pensar que sus posibilidades reproductivas son buenas. Solamente en casos en que ésta se encuentra muy alterada, podemos ya dar paso a otro tipo de estudios, como fragmentación del DNA, como estudios de alosperm, estudios hormonales, etcétera. ¿Y a las mujeres qué estudios se realizan? En las mujeres, para ver el tema de las trompas de falopio, una histerosalpingografía. A nivel del cérvix, además de la historia clínica, ver que no haya alguna infección.
A nivel del útero puede ser estudios de imagen como el ultrasonido o también para evaluar la cavidad del útero por dentro, una histeroscopía o una sonohisterografía. Y además estudios hormonales que nos permitan evaluar la función ovárica y otras hormonas relacionadas a la reproducción que juegan un papel importante como tiroides y prolactina. Doctor, ¿cómo afecta la edad en la infertilidad y qué recomendaciones harías para parejas que desean concebir más tarde? Bueno, la edad definitivamente es un factor bien importante y es probablemente uno de los causales de que hoy por hoy, digamos, es que va aumentando los casos de infertilidad. ¿Qué pasa? Cada vez vamos difiriendo la fertilidad de edades más avanzadas, cada vez ves más seguido unas segundas, terceras nupcias y esto afecta en este lado. En la mujer nos va a afectar la calidad y la cantidad de óvulos y es bien importante saber que estamos hablando de las dos cosas. ¿Por qué? Porque va a haber mujeres de edades más avanzadas que tengan una buena cantidad de óvulos. Esto no quiere decir que mis posibilidades sean radicalmente mejores. ¿Por qué? Porque calidad de óvulos va de todos modos a estar afectada. Cuando hablamos de calidad de óvulos, hablamos fundamentalmente de la cantidad de óvulos que pueden tener ya alteraciones a nivel cromosómico, a nivel genético, y que por lo tanto no van a derivar un embarazo. Entonces, esto es bien relevante. ¿Qué sugerencia daría yo en estas parejas? Siempre me voltean a ver chistoso cuando lo digo porque este consejo se lo doy a las mujeres jóvenes en realidad. Una mujer joven que no tiene un plan reproductivo a corto plazo, que todavía no sabe qué onda, pero que sabe que eventualmente puede querer tener un embarazo, lo ideal es hacer una congelación de óvulos. Hablo de una mujer joven entre 30 y 35 años, ese es el momento ideal para tomar esa decisión. ¿Cuál es? Yo siempre les digo el mejor y el peor escenario. El mejor escenario es que estén esos óvulos congelados y de todos modos cuando quieran cumplir su plan reproductivo tengan un embarazo espontáneo y no pasó nada. Desperdiciamos, por así decirlo, ese proceso, pero no es un problema. El peor escenario es justo no hacerlo y que en el momento en que quieran llevar a cabo su plan reproductivo ya no haya una cantidad o calidad de óvulos apropiada y no lo podamos lograr. Una duda, ¿cuánto tiempo se pueden guardar esos óvulos? Esa es una pregunta bien interesante. Los procesos, digamos, el proceso difícil en cuanto a la congelación de cualquier célula o embrión, en otro caso, es congelar y descongelar. El tiempo intermedio es muy estable y no nos modifica posibilidades. ¿A qué me refiero? Ya sea óvulos, espermatozoides, embriones, todo lo congelamos en nitrógeno líquido, en tanques sellados, etcétera. Todas las condiciones van a ser estables sin importar cuánto tiempo llevemos esto mientras el mantenimiento se lleve a cabo. Entonces, no hay un mínimo o un máximo de tiempo que puedan o deban permanecer congeladas estas células. Hoy por hoy, hace todavía algunos años, estoy hablando de como 10 años, se consideraba experimental la congelación de óvulos. Ya era rutinario en todas las clínicas de reproducción la congelación de espermas. Al día de hoy es una técnica totalmente establecida. Todos los centros de reproducción del mundo congelamos y descongelamos diariamente células, óvulos, espermatozoides y embriones con tasas de éxito arriba del 90% en cuanto a la recuperación de estas células. Qué interesante. Y doctor, si por algún motivo yo no ocupé mis óvulos, ¿mi hija puede ocuparlos? Claro, se podrían utilizar esos óvulos. Aquí es importante justo, ¿no? Como decíamos, no hay un tema en cuanto al tiempo que puedan permanecer las células congeladas. La otra, también todos los días en todos los centros de reproducción del mundo hacemos técnicas de donación, tanto de óvulos como espermatozoides. Entonces, ¿puede utilizar los óvulos para alguien más? Sí, eso ya obviamente depende de cada persona y son de ellos, ¿no? Aquí justo cuando hablamos de preservación de la fertilidad, yo siempre el consejo que le doy a mis parejas es congelen células, óvulos o espermatozoides, porque hay que recordar que un embrión ya es, digamos, una propiedad mancomunada, tienen que tomar decisiones juntos, una pareja. En cambio, óvulos, espermatozoides, cada quien toma sus decisiones y además son decisiones más fáciles de tomar. Pongo el ejemplo al revés. ¿Qué pasa si congelé óvulos y la vez que ya me embaracé solita, ya no los quiero? Pues listo, los descongelamos y no hay algún problema adicional. Muy interesante. Y siguiendo, ¿qué papel juegan los factores ambientales y estilo de vida en la infertilidad? Importantísimo. Ya decíamos en cuanto a los temas que nos pueden influir en la fertilidad, factores ambientales, tabaquismo, alcoholismo, estilo de vida, sedentarismo, obesidad, diabetes, hipertensión, problemas metabólicos, todo esto me va a afectar. De ambos lados, por ejemplo, en la mujer, una mujer que no tiene un índice de masa corporal adecuado, es una mujer que de base no va a ovular probablemente como debe ovular todos los meses,
que la ventaja es que esto es fácil de resolver. Podemos bajar de peso, podemos darle algunos medicamentos para ayudarla a que ovule de manera normal. En el varón, por ejemplo, los factores ambientales, los metabólicos que ya decíamos, y por ejemplo tabaquismo. Tabaquismo, en el lado que es más afectado es el varón justo. El tabaquismo intenso genera un detrimento muy importante en las condiciones espermáticas y por lo tanto disminución en las posibilidades de lograr ese embarazo. Doctor, ¿cuáles son las opciones de tratamiento más efectivas para la infertilidad? Más que hablar de la opción más efectiva, o sea, si porcentualmente yo quiero decir qué tratamiento por evento me va a dar más posibilidades de lograr un embarazo sin importar nada, fertilización in vitro. Pero yo más que decir qué tratamiento es más efectivo, diría qué tratamiento necesito. Antes de hacer cualquier tipo de tratamiento necesitamos hacer un diagnóstico de la infertilidad en la pareja, decir, bueno, ¿qué está fallando? ¿Qué es lo que está evitando que logremos el embarazo? Y tratar específicamente ese factor. ¿Qué pasa? Yo siempre les digo a mis pacientes igual, yo no me dedico a hacer tratamientos de reproducción asistida o a hacer fertilización in vitro. Yo me dedico a buscar con ustedes el mejor camino para que logren llevarse un bebé a casa. Si ese camino quiere decir, ¿sabes qué? Tenía sobrepeso, tenía obesidad, tenía una anovulación, hiperinsulinemia, corregimos esto y a lo mejor es más que suficiente para lograr nuestro objetivo. Si el camino quiere decir, bueno, es que estaba alterada la muestra seminal de mi esposo y por lo tanto dimos un tratamiento y se recuperó, listo. Si tenemos que llegar a las otras opciones de tratamiento, como son inducción de la ovulación, inseminación artificial, fertilización in vitro, adelante también, pero antes que pensar en una opción de tratamiento tenemos que tener un diagnóstico claro. Doctor, ¿nos puedes explicar qué diferencias hay entre la infertilidad primaria y secundaria? Aquí, infertilidad primaria, hablamos de una pareja que nunca ha logrado embarazarse. Infertilidad secundaria, hablamos de una pareja que o no ha logrado embarazarse después de haber tenido un bebé o ha tenido previamente embarazos que no han llegado al término de tener un bebé en casa. Esa es fundamentalmente la diferencia y sí son cuestiones diferentes. La infertilidad secundaria, al final del día sabemos que antes ya tuvimos un embarazo, nos mejora un poco el pronóstico y que podemos hablar de otro tipo de causas, ¿no? Por ejemplo, se me taparon las trompas. ¿Por qué? Porque el factor más frecuente en eso son factores infecciosos que a veces no dan algún síntoma específico. O a lo mejor, ¿sabes qué? Sí, factores ambientales, ya tengo diabetes, ya tengo obesidad, que hay que corregir. O parejas, hablando en cuanto a infertilidad secundaria, que tienen algo que se llama pérdida gestacional o recurrente o aborto de repetición. En esas parejas hay que estudiar otro tipo de factores muy diferentes, como pueden ser factores inmunológicos, genéticos, que nos permitan ver qué está pasando y por qué no estamos logrando conservar todo el embarazo durante todo su curso y llegar a tener un bebé en casa. Y de acuerdo a tu experiencia, ¿cómo influye la salud emocional y psicológica en el proceso del tratamiento de infertilidad? Híjole, salud emocional y psicológica es un tema bien complejo. ¿Por qué lo digo así? Sin tomar en cuenta un tratamiento de reproducción asistida, sin importar el nombre, ese estrés emocional de la búsqueda de embarazo no conseguido puede generar alteraciones en la ovulación, alteraciones en la sexualidad de la pareja y por lo tanto una alteración de sus posibilidades de lograr el embarazo. Ahora bien, ya hablando específico en tratamientos de reproducción asistida, en realidad ya no hay un papel de, bueno, como estoy tan tenso no me voy a embarazar en el tratamiento, no voy a tener éxito, eso ya no va a jugar un papel. Sin embargo, al revés, lo que más pesado se vuelve en un tratamiento de reproducción asistida es justo la parte emocional. ¿Qué pasa? Y más la de ustedes como mujeres. Yo siempre les digo, mujeres y hombres tomamos un enfoque diferente en esto. Los hombres habitualmente es de, bueno, ya llegará, no llegó este mes, pero tarde o temprano se va a lograr. Una mujer que está buscando un embarazo y no llega, cada que llega su regla, híjole, es una calamidad y se entiende perfecto. Peor aún cuando entramos a un tratamiento de reproducción asistida, porque no es solo no lo estoy logrando, además ya tomé medidas para lograrlo, o sea, ya me hice un diagnóstico, ya me dijo el doctor que me va a hacer este tratamiento, y si este tratamiento que me está desgastando, que físicamente es demandante, que cuesta una lana, que además me tiene dando vueltas, y además de todo no es exitoso, entonces la carga emocional de eso es importantísima. Yo creo que eso siempre hay que platicarlo con sus médicos, nosotros con ustedes como pacientes, y estar preparados para afrontar todos los desenlaces. También ahí es importante tener expectativas claras de qué posibilidades tengo realmente de lograr un embarazo, porque de repente la tele dice, no, 99% de posibilidades de éxito, y lo dice muy seguido. La realidad es que sabemos que no, y tenemos
que individualizar esas posibilidades y ponerles un panorama claro que les permita afrontar todo el tratamiento. Doctor, ¿nos puedes decir cuáles son las posibilidades del éxito del embarazo? No. Exacto, las posibilidades, digamos, normales, un tratamiento como fertilización in vitro, las posibilidades de lograr un embarazo van en el orden del 60% por intento. Es imposible llegar más allá que eso a nivel de literatura seria, a nivel mundial. Hoy no podemos pasar de ese rango, entonces hay que tenerlo muy claro. También para eso hay que tener claras otras cuestiones, por ejemplo, la posibilidad en una pareja fértil, sana, normal, en casa, de lograr un embarazo es más o menos del 20% mensual. Muy diferente a todos salimos, cuando dejamos de ser adolescentes, empezamos a ser adultos, todos salimos con la idea de chines, que a la primera me voy a embarazar, no todo el mundo cree que en 2-3 meses se embaraza, y la verdad es que no, 20% es una posibilidad normal por mes. La mayor parte de las parejas que están buscando embarazo en casa tardan entre 6 y 8 meses para lograr el embarazo, entonces no desesperen y hay que tener ese tipo de cuestiones claras. Doctor, ¿cuál es la edad más adecuada para un embarazo? Exacto, la búsqueda normal de embarazo, como les decía, puede tardar entre 6 y 8 meses. Ahora bien, ¿qué pasa? Antes de un año de búsqueda de embarazo sin éxito, no hay problema, es normal. Si pasamos el año de búsqueda de embarazo y no lo hemos logrado, se llama infertilidad y hay que acudir con el profesional en esto para que veamos qué está pasando. Ahí cabe hacer un paréntesis, que es cuando hablamos de una pareja en que la mujer tiene 35 años o más, ese rango de espera se reduce a 6 meses. ¿Por qué? Porque tenemos que optimizar las posibilidades de embarazo en el momento en que sí las tenemos. Ya les decía, esa reserva ovárica va a ir disminuyendo, la calidad de ovulitos va a ir disminuyendo, entonces necesitamos aprovechar el tiempo. Lo peor que podemos hacer es perder tiempo en esto. Ahora, ¿nos puedes platicar qué métodos existen para la preservación de la fertilidad y quiénes deberían considerarlos? Bueno, preservación de la fertilidad, los dos métodos hoy, digamos, inequívoco, es preservación de gametos, ya sea óvulos o espermatozoides. Ambos están perfectamente disponibles, están totalmente aprobados y se hacen todos los días. Espermatozoides es muy sencillo, óvulos obviamente lleva un proceso en el cual una mujer de manera normal va a tener un óvulo cada mes. ¿Qué hacemos nosotros en el tratamiento? Aumentar esto. ¿Por qué? Porque un óvulo guardado no me sirve de nada, en realidad. Yo que quiero tener un promedio de entre 15 y 20 óvulos en criopreservación que me permitan dar posibilidades realistas de lograr el embarazo. Para esto es el tratamiento. Una vez que están listos, los sacamos, los mandamos a una cámara de nitrógeno líquido, a un laboratorio, y ahí se guardan. Esos son los dos métodos, como les decía, inequívocos. Hay otro tipo de cuestiones que podemos hablar. Por ejemplo, la preservación de tejido ovárico. Hoy todavía es una técnica relativamente experimental. A nivel mundial ya hay muchos recién nacidos productos de esta técnica, pero bueno, es cuando no tenemos la posibilidad de hacer una estimulación ovárica. Por ejemplo, niñas que tienen algún tipo de cáncer, que tengo que dar una radio, quimioterapia, que no tengo posibilidades de hacer una estimulación ovárica y sacar esos óvulos, bueno, se puede congelar el tejido ovárico completo. Los resultados, insisto, ahí están, sí existen, pero todavía no son tan buenos como quisiéramos. El futuro, idealmente lo que estamos hablando en este tipo de casos es la congelación total del órgano ovario y la transposición, después el regresar ese ovario, volverlo a implantar y generar sus funciones. Y doctor, ¿cuáles son las diferencias entre la congelación de óvulos, esperma y embriones? Ok, congelación de óvulos, esperma o embriones. Congelación de esperma tenemos toda la vida haciéndolo, porque ustedes visualicen en casa el espermatozoide. Para nosotros es una célula muy fácil. ¿Por qué? Es una cabeza chiquitita, es un volumen muy pequeño y una superficie, un área muy grande. ¿Por qué? Porque tiene la superficie de esa cabeza y toda una cola muy, muy larga. Entonces la superficie es enorme. El óvulo, visualicémoslo, es exactamente al revés. Es una célula con una superficie relativamente pequeña y un volumen muy grande porque es una esfera. ¿Por qué esto es importante? El principal problema que nos topamos cuando criopreservamos células es la formación de microcristales en la estructura celular interna. Entonces, por eso los espermatozoides llevamos muchísimo tiempo haciéndolo y óvulos como tal realmente no tanto. Llevamos menos de 40 años haciendo de manera ya sistemática la congelación de óvulos. ¿Qué pasa? Para lograrla lo que tenemos que hacer es reemplazar un poco de líquido de esta célula por materiales que se llaman crioprotectores, que van a evitar la formación de estos cristales y por lo tanto el daño a los organelos internos de la célula.
En cuanto a embriones, en realidad es, digamos, un intermedio, es sencilla la congelación de embriones, eso ya tenemos también muchísimo tiempo haciéndolo. Ahí lo importante que a resaltar es muy sencillo disponer de células, óvulos o espermatozoides, no tenemos un dilema. Bueno, ya no los quiero, ¿qué hago? No hay problema en disponer de ellos. Lo mismo, si los quiero utilizar es muy sencillo porque yo decido qué voy a hacer con ellos. Cuando hablamos de embriones, hablamos de que hay dos partes en juego y ya es como tal un preembrión o embrión sobre el cual estamos tomando decisiones y eso vuelve un poquito más compleja la situación. ¿Y qué procesos involucran la preservación de la fertilidad antes de tratamientos médicos como la quimioterapia? En preservación de la fertilidad yo creo que el mensaje más importante es, habitualmente tenemos miedo de dos cosas, perder tiempo para hacer mi tratamiento oncológico y dos, que el tratamiento que me están dando para la preservación de la fertilidad me disminuya mis posibilidades de éxito en mi tratamiento oncológico. Las dos son falsas. ¿Cuánto tiempo necesito para hacer una preservación emergente de la fertilidad, congelar óvulos? Si yo tengo 12 días, es más que suficiente. Y 12 días siempre los tenemos. Es casi imposible pensar que una paciente se diagnostique hoy con algo oncológico y en menos de 12 días esté operada en quimio o radioterapia. Esa paciente no existe. Entonces el tiempo no es un problema. Antes pensábamos que sí, está demostradísimo que no hay problema. La otra parte, en cuanto a si la terapia que yo dé para lograr el desarrollo de óvulos y esta congelación de células va a afectarme mis posibilidades de tener éxito en mi terapia de cáncer, y esto se vuelve mucho más relevante o tenemos mucho más miedo cuando hablamos de cáncer de mama. ¿Por qué? Porque sabemos que depende de hormonas y todo esto. En realidad no. Hay estudios perfectamente claros que demuestran que no hay un aumento de riesgo. Además, nosotros tomamos medidas, estrategias para prevenir los aumentos tan sobresaltados en los niveles hormonales y demás. Y entonces sabemos que es totalmente seguro. Entonces, ¿qué pasa? Si hoy tengo un diagnóstico oncológico y sé que me puede afectar mi fertilidad, es el momento de acudir con un especialista y nosotros también de la mano de ustedes poder ver el tratamiento completo. Es importante también, algo que nos ha cambiado el juego en todo este aspecto, es justo la sobrevida que tenemos hoy a cáncer. Cuando empezamos a tratar cáncer hace muchos años, bueno, era difícil, mucha gente no sobrevivía, lo que sea. Hoy la sobrevida es muy buena, entonces ya pasamos de un ámbito en que hablábamos solamente de necesito curar el cáncer y hay que hacer lo que sea, a un ámbito donde decimos, bueno, sé que voy a curar el cáncer, entonces ¿qué sigue? Tengo que ofrecerles otro panorama a mis pacientes y es donde entra justo esta parte de preservación. Hablando del varón, ya lo habíamos dicho en varias ocasiones, es muchísimo más sencillo. ¿Por qué? Porque el varón es, si mañana le van a hacer una orquiectomía, o sea, quitar los testículos, pues no pasa nada. Hoy me puede dejar una muestra guardada seminal, digo, no es lo ideal, me gustaría tener varias, pero si tengo 25 minutos, no hay ningún problema, tomo estudios, criopreservo una muestra seminal y la puedo utilizar para lograr el objetivo. Confirmando, ¿cuánto tiempo pueden mantenerse los óvulos o los embriones congelados? Hablábamos ya de tiempos en cuanto a la posibilidad de mantener óvulos, espermas, embriones congelados. En realidad no hay un tiempo máximo. El paso difícil es congelar y descongelar las células. El tiempo intermedio es totalmente estable. Por ahí hay algunos estudios ya de hace varios ayeres donde descongelaban espermatozoides después de, estoy hablando de periodos arriba de 20 años de congelación, y seguían siendo perfectamente útiles para lograr embarazos. Entonces, no es algo que nos preocupe el tiempo máximo. Y una vez descongelados, ¿cuánto tiempo tengo para usarlos? Ahí sí es bien importante. Sí, lo ideal es, si voy a descongelar gametos, óvulos, espermatozoides, no los voy a volver a congelar. Igual si lo estoy haciendo con embriones. La idea es descongelar una sola vez. Porque ya decíamos, el paso difícil es eso, congelar, descongelar, congelar, descongelar. Entonces, si los estoy descongelando es para utilizarlos. Entonces, si tengo embriones, habitualmente el embrión lo descongelo. Hay que dejar que se adapte precisamente ese embrión nuevamente. Y una vez que está adaptado, estoy hablando de un proceso de un par de horas, podemos hacer la transferencia, regresarlo en el útero y buscar el embarazo. Si estoy hablando de óvulos y espermatozoides, lo mismo, se descongelan. Una vez que ya pasaron ese proceso de adaptación de vuelta, se usan para fertilizar al otro gameto y vemos ya el camino normal del embrión en desarrollo, ¿no? Habitualmente, si hoy hago una fertilización, pensemos, mañana vemos que esa fertilización haya sido exitosa y lo habitual al día de hoy es que 5 días después regresamos, ahora sí esos embriones o preembriones, a la cavidad uterina para la búsqueda del embarazo. Otra duda, ¿se congelan todos los óvulos y espermatozoides juntos
o van por separado? Siempre que estemos hablando de congelar células, gametos, embriones, hay que hacerlo, se llaman criotops, los envases para congelarlo, separados. Por ejemplo, cuando congelamos nosotros embriones, al día de hoy estamos habitualmente congelando un embrión por cada criotop. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo, acuérdense que es lograr un bebé sano en casa. Entonces mi objetivo como médico no es lograr 2 bebés prematuros en casa, no, es lograr un bebé sano en casa. Entonces, cada criotop va a contener un embrión, de manera tal que yo lo descongele, vea si el embrión está apto para buscar el embarazo y en ese momento transfiero y busco ese bebé en casa. Que tengo 5 embriones congelados, sí, pero cada embrión está en un almacén distinto que me permita hacer esto, porque si no cada vez tendría que descongelar a los 5 y el pobre quinto ya lleva 4 congeladas y descongeladas, entonces está fatal. Por ejemplo, lo mismo, si hablo de óvulos, espermatozoides, la idea es tenerlos separados. Óvulos es un poco más sencillo a veces, ¿por qué? Porque estamos pensando, voy a inventar números, tengo 15 óvulos congelados, ok, los descongelo todos, fertilizo, y el paso normal es que no todos van a llegar a ser embriones aptos. Entonces, fertilizo, veo cuántos fertilizan, veo cómo va la progresión, y a lo mejor de esos 15 óvulos que tenía, al día 5, que es cuando voy a hacer una transferencia de embriones, me quedo con 7 más o menos, que es un número apropiado. De esos 7 voy a transferir 1 o 2 embriones y los demás los puedo en ese momento ahora sí ya congelar, porque ya no es la célula original que descongelé y puede tolerar bien ese proceso. ¿Existen riesgos asociados con la preservación de la fertilidad que los pacientes deban conocer? En realidad, con la preservación de la fertilidad como tal, como técnica, no. Hacia el embrión, el bebé a futuro, hay ciertos riesgos discretos en cuanto a peso un poco más bajo al nacer, restricción del crecimiento, pero son tolerables. En cuanto a, como tal, al procedimiento de la preservación de la fertilidad, bueno, en el hombre ya decíamos que es muy sencillo. En la mujer son los riesgos asociados al proceso de la estimulación ovárica y sacar esos óvulos. ¿Qué quiere decir? En estimulación ovárica, mi principal riesgo es algo que se llama síndrome de hiperestimulación ovárica. En resumen, lo que hace es que tenemos menos proteínas en la sangre, eso hace que haya fuga de líquido hacia el resto del cuerpo y esto suena sencillo, me aumenta el riesgo de trombosis y me puede dar riesgos graves de no tomarlo en cuenta. Ahora bien, la verdad es que afortunadamente siempre ha sido un fenómeno no tan frecuente, cada vez lo es menos por el tipo de manejos que se han dado. Hoy una síndrome de hiperestimulación ovárica en grado severo, que es el que realmente nos preocupa, lo vemos ni siquiera en el 1% de los casos. Es un fenómeno muy, muy raro. Más cuando estoy hablando de preservación de la fertilidad, porque algo que detona el problema y la intensidad del problema en síndrome de hiperestimulación ovárica es justo el embarazo. Entonces, una mujer que está congelando óvulos, que no se va a embarazar en ese ciclo, su riesgo es mucho menor, aun cuando tuviera muchos óvulos, aun cuando no hiciéramos otra cosa. Es el riesgo fundamental. Extras también, bueno, si bien la técnica para obtener los óvulos, la punción folicular y llevarlos al laboratorio, es una técnica mínimamente invasiva y muy segura, sigue siendo un procedimiento quirúrgico. Requerimos una anestesia, habitualmente sedación intravenosa, que es de bajo riesgo. Estoy también invadiendo el cuerpo, estoy pasando una aguja que llega hasta los ovarios, etc. Entonces tiene sus riesgos asociados, el anestésico, riesgo de sangrado, de lesión a un órgano vecino, de infección, pero son realmente cuestiones muy, muy extrañas que esto llegue a suceder. Otra duda, ¿una mujer con endometriosis puede guardar sus óvulos? Claro, endometriosis, ahí creo que cabe hacer un par de aclaraciones. La endometriosis no es una enfermedad curable, estoy de acuerdo, es una enfermedad crónica y progresiva. Podemos tratar los síntomas, podemos disminuir las molestias, mejorar la calidad de vida, pero no la vamos a curar, esa es la realidad. Otro punto importante hablando de endometriosis es que la endometriosis, sí las pacientes se pueden embarazar con endometriosis, no es un impedimento para lograr un embarazo, pero sí es una enfermedad que nos afecta a muchos niveles la función reproductiva, nos afecta la anatomía de todo el aparato genital, nos afecta la calidad y la cantidad de óvulos que tenemos, nos afecta el ambiente uterino y por lo tanto posibilidades de implantación de un embrión, entonces está afectando a muchos niveles. Pero hay mujeres con endometriosis que se embarazan como si nada y se dan cuenta ya en el embarazo de que tenían una endometriosis, ¿no? Hay mujeres que nunca saben que tienen endometriosis. Por ejemplo, en las pacientes infértiles sabemos, si a todas las mujeres infértiles yo les hago una cirugía, se llama laparoscopía, y busco
la proporción de pacientes que van a tener endometriosis va a ser mucho más alta que en la población general. ¿Por qué? Porque está asociado. Ahora bien, no es importante en realidad hacer el diagnóstico de endometriosis en estos casos. Ya les decía, el diagnóstico tiene que ser quirúrgico, entonces solamente para saber si tengo o no endometriosis, pues no voy a hacer una cirugía, a menos que realmente tenga algo que operar en esa cirugía. Entonces, no es una contraindicación para lograr un embarazo. Hay también un consejo bien importante, es si yo ya sé que tengo endometriosis, puede valer la pena hacer una preservación de la fertilidad, por supuesto. Más aún, si yo ya sé que tengo una endometriosis, que tengo endometriomas y que a lo mejor me quieren operar, y no solo me quieren operar, a lo mejor me quieren operar múltiples veces, o a lo mejor tengo endometriomas, quistes de endometriosis muy grandes. Esas pacientes son claras candidatas a preservación de la fertilidad, porque además cada vez que operamos endometriosis, aunque yo solamente quite el quiste, lo hago con la paroscopía, bajo vento y lo más delicado que puedo, siempre estoy, al retirarlo, arrastrando una cierta cantidad de óvulos normales. Entonces, cada cirugía de endometriosis que haga me va a ir disminuyendo esa cuenta de óvulitos y por lo tanto me va a ir restando posibilidades. La endometriosis de forma ideal se opera una vez, lo mejor que podamos, y no se vuelve a operar. Si estoy pensando, como decía, que ya es más severa o que necesito otra cirugía, definitivamente yo recomendaría preservar la fertilidad. ¿Cuáles son las tendencias actuales en la investigación sobre infertilidad y preservación de la fertilidad? Ok. En cuanto a preservación de la fertilidad, hoy por hoy lo que más se está investigando es justo preservación de tejido ovárico. Todavía tiene un label que dice experimental, y no solamente de tejido, sino inclusive como pudiéramos suponer la preservación total del órgano ovario y el volver a colocar ese ovario de vuelta en su lugar y que sea funcional. Cuando hablamos de preservación de tejido ovárico, no del ovario, en realidad su mayor función es en cuanto a cuestiones hormonales. La función hormonal se recupera muy bien, pero sabemos que es transitorio estos implantes de ovario. Por eso es que sería interesante pensar en poder volver a implantar ese ovario o inclusive hacer una reconstrucción de ese ovario, ¿no? Ese tejido, ponerle un implante, hay estudios con modelado tridimensional donde intentan volver a generar el ovario de vuelta, ¿no? Sería, yo creo, que lo principal en cuanto a investigación ahí en preservación de la fertilidad. En fertilidad, híjole, seguimos queriendo avanzar. El gran hoyo negro, el gran hilo que todo el mundo estamos buscando en fertilidad es aumentar las posibilidades de implantación. Nosotros controlamos todo el proceso hasta que dejamos un embrión en la cavidad del útero, pero no sabemos cómo ese embrión se va a implantar el útero y por qué algunos no lo hacen y algunos sí. Entonces, el gran meollo del asunto es el día que digamos, puedo controlar la implantación. En ese momento nuestras posibilidades se expanden de manera exponencial. Otro tema que podríamos pensar en investigación en cuanto a ambas, un intermedio en ambas, sería la posibilidad de generar nuevos gametos, la posibilidad de generar óvulos o generar espermatozoides en personas que no lo tienen. Por ejemplo, ya hablando, futureándole mucho, poder lograr en mujeres que ya no tienen producción de óvulos propia, que a través de células de cualquier otro lado de la piel, de lo que sea, podamos nosotros hacer el regreso y volver a generar estas células, gametos, ovocitos, de manera tal que pudiéramos lograr embarazos nuevos. En tu experiencia, ¿qué avances tecnológicos han mejorado las tasas de éxito en tratamientos de fertilidad? Qué gran pregunta. Algo que yo llevo años diciendo es que nos falta mucha educación en reproducción. Es bien común al consultorio, todos los días llega alguien que me dice, es que estoy tomando anticonceptivos, pero estoy en los 7 días de descanso sin pastilla, ¿me puedo embarazar? Y cuando me dicen eso, digo, obviamente les explicamos y demás, pero lo que en realidad traduce es que no sabemos cómo está funcionando el anticonceptivo. Por ejemplo, en ese caso específico, un anticonceptivo, su función es ser un anovulatorio, evita que haya una ovulación. Entonces, eso lo va a generar a lo largo de todo el ciclo. Entonces, no importa si ya estoy en el periodo libre de pastillas o si estoy en la pastilla 1 o en la 21. Importa que me las tomé y el efecto y la protección están dadas. Otra cuestión muy importante en salud reproductiva es posibilidades de embarazo en casa, más o menos 20% al mes en una pareja sana. ¿Por qué? Porque de repente también hay parejas que se desesperan. Yo he tenido parejas que llegan y, oye, es que no puede ser, ya llevamos 3 meses casados y no me embarazo.
Entonces, no, relájense, esto no es así, ¿no? Es otro punto bien importante en salud reproductiva. Y uno más que juega mucho en nuestros países de tercer mundo en muchas cosas es justo prevención de enfermedades de transmisión sexual. ¿Por qué? Porque esas enfermedades de transmisión sexual me van a disminuir mi potencial reproductivo. Pueden generar que se tapen las trompas, puede generar disminución de la calidad espermática y todo esto puede generar a largo plazo que no logre embarazarme o que tenga un factor alterado de base que ni siquiera estoy bien. Yo creo que son los principales peldaños que podemos hablar en cuanto a cómo va a influir esta enseñanza en reproducción en mi salud reproductiva. Doctor, ¿cómo puede la educación sobre la fertilidad impactar la salud reproductiva de las personas? Claro, idealmente, en el mundo ideal, que todavía desafortunadamente estamos muy lejos, todos los embarazos deberían de ser planeados. Y planeados no es nada más decir me quiero embarazar, es planificados. ¿En qué condiciones de salud está? Tengo que mejorar esto, tengo que echarle a esto. Y una vez que las condiciones sean las óptimas, buscar ese embarazo. No es así, pero un área enorme de oportunidad que tenemos todos los que hacemos reproducción asistida es justo eso. Somos de los pocos momentos en que una pareja llega diciendo, quiero buscar el embarazo. Entonces, parte de nuestra obligación es no solamente ayudarles a lograr ese embarazo, sino ayudarlos a encontrarlo en las mejores condiciones posibles. Y de esta manera, si la pareja llega hoy y me dice, quiero embarazarme, bueno, estudiar a la pareja, ver que esté en condiciones, ver que no haya problemas, evitar complicaciones a largo plazo y mejorar el futuro de ese bebé a toda la vida, ¿no? ¿Qué les puede recomendar a nuestros escuchas? Afortunadamente vivimos en la época de la información, hay información en todos lados, nada más hay que buscarla. Yo siempre a mis pacientes les digo, tú busca artículos, busca PDF, busca IVF y busca nada más la tasa de embarazo, si quieres lo demás no lo veas, para que veas las posibilidades reales de embarazo que están reportadas en la literatura, no me las creas a mí, siempre cuestionennos, eso es importante, cuestionen a su médico, pregunten todas las dudas. Desafortunadamente también, como decías, los tratamientos de reproducción sí, son caros, desafortunadamente el grado de inversión tecnológica que tenemos que hacer en este tipo de tratamientos para mantener células humanas vivas fuera del ser humano, para poder generar un desarrollo embrionario en las primeras fases, sí es una inversión tecnológica cara. Los medicamentos en reproducción muchos son costosos y con más razón creo que es importante hacer las cosas bien, hacer las cosas con un diagnóstico específico, personalizar mis manejos a mi paciente para poder sacar todo el jugo que pueda de un tratamiento que de por sí me está desgastando, ¿no? Doctor Campos, gracias por esta charla. Con esta información terminamos. Muchas gracias. Espero que toda esta información haya sido de utilidad y de su interés. Como les decía, soy el doctor Jorge Alberto Campos Cañas, ginecólogo, biólogo de la reproducción humana. Estoy a sus órdenes, mis redes sociales, @GineJorgeCampos, físicamente en la Torre de Especialidades San Angelín, Ácora del Valle. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias a los escuchas por acompañarnos y aprovecho para agradecer a la Torre de Especialidades San Angelín, Ácora del Valle por las facilidades prestadas.